Buenos días, bienvenidos a Física y Química. Hoy vamos a hacer un par de ejercicios de los apartados finales del tema, de la sección de ampliación, de hecho, el número 65 y 66 de la página 332. Y básicamente para que veáis algunos problemas un poco más difíciles, que podamos plantearlos y que veáis que, bueno, tampoco son tan difíciles. Pero bueno, básicamente este va a ser el nivel que os voy a exigir, ¿de acuerdo? En el 65... que hasta ahora habíamos visto una serie de problemas que eran demasiado fáciles. Y luego, si os encontráis algo en el examen que no os cuadra, ¿vale? Que no sea porque no hemos hecho ejercicios de planteamiento un poco más complicado. Nos dice que hay un cuerpo de 5 kilogramos de masa que cae por acción de la gravedad, que supondremos que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Y que no está afectada por la altura. Y nos dice que tenemos a los 7 metros este objeto cayendo a una velocidad de 6 metros por segundo. Y me preguntan cuál es la altura desde la que se ha dejado caer, ¿vale? Donde está claro que la velocidad será 0 metros por segundo, porque si se ha dejado caer de ahí, pues un objeto que se deja caer con velocidad 0, ¿de acuerdo? Bien. Una cosa que tenemos que tener clara es que aquí no hay rozamiento y eso significa que la energía mecánica se conserva, ¿vale? Principio de conservación de la energía mecánica. Eso significa que la energía cinética, al principio, y la potencial, la suma de las dos, que es la energía mecánica, tiene que ser igual que la que hay en cualquier punto de esta caída. Por ejemplo, la cinética que hay a los 7 metros y la potencial que hay a los 7 metros. De aquí, además, sabemos que la energía cinética inicial es 0, luego la podemos quitar ya directamente. Y nos están preguntando desde qué altura se dejó caer. Fijaos, la energía potencial que yo tengo al principio, ¿vale? Tiene que ser igual a la energía cinética que tengo a los 7 metros más la energía potencial que tengo a los 7 metros. Porque aquí, al principio, cuando yo he dejado caer el objeto a una altura h, que aún no sabemos cuánto vale, todo lo que tenía era energía potencial. Y ha ido cayendo hasta aquí, convirtiendo parte de su energía potencial en energía cinética. Ha ido perdiendo energía potencial y aumentando su energía cinética. Pero la suma de las dos tiene que ser lo mismo que la energía potencial que yo tenía al principio. Pues si no, la energía no se conservaría, la energía mecánica. Y vamos a encontrar el principio de conservación. Bien, aquí tengo la masa del objeto por g, por la altura que yo tengo arriba. Tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura que yo tengo, bueno, a los 7 metros, ¿vale? Que son 7 metros justamente. Aquí hago esto para que veáis que si tengo la masa multiplicando todos los términos al mismo tiempo, que he desgranado cada una de las energías y no he dejado solo una energía ahí sin desarrollar, la masa la podéis quitar, ¿vale? Porque no afecta, básicamente, no importa la masa que tenga el objeto, para hacer estos cálculos de energía, ¿vale? Tengo, por tanto, que la altura a la que yo voy a llegar será 1/2 de la velocidad al cuadrado más g por h, la h de los 7 metros, todo partido por g. Luego la altura es 1/2 de 6 al cuadrado más 9,8 por la altura, 7 metros, partido todo por 9,8. Y esto, pues 6 al cuadrado es 36, por 1/2 es 18, más 9,8 por 7, entre 9,8 son 8,84 metros. ¿Vale? Esta es la altura desde la que se ha dejado caer este cuerpo. Y ya está. Esto lo podríamos haber hecho por cinemática, en un problema de caída libre, pero bueno, ya veis que con energías se hace en un momento. Y solo hay que aplicar una fórmula, que es la del principio de conservación. Después nos dice, calcula la energía cinética y potencial cuando el objeto está a 3 metros de altura, ¿no? A 3 metros de distancia del suelo. Aquí no sabemos velocidad, ni sabemos mucho más, ¿vale? Pero podemos volver a plantear el principio de conservación de la energía mecánica. Y me voy a quedar con esto y lo único que voy a hacer es cambiar estos numeritos de aquí.
¿vale? Yo voy a plantear que la energía mecánica que yo tengo en el momento en que lo suelto tiene que ser igual a la que tengo aquí. ¿Por qué hago en el momento en que lo suelto? Pues porque sé que aquí solo tengo energía potencial y el problema se me simplifica un poco. Podría hacerlo desde los 7 metros hasta los 3, porque ahora además sé la velocidad, sé la altura, podría calcular las energías, sería fácil también. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Aquí nos queda que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética a los 3 metros y la energía potencial a los 3 metros. Y si lo ordenamos un poco, que la energía cinética a los 3 metros tiene que ser la energía potencial que teníamos al principio menos la energía potencial a los 3 metros. Lo cual tiene sentido, ¿vale? Básicamente es como si dijéramos que si aquí solo teníamos energía potencial y después tenemos energía potencial y energía cinética, esto de energía cinética, la energía cinética que ha ganado es exactamente la energía potencial que he perdido, porque la energía potencial se va transformando en energía cinética a medida que yo voy cayendo. De manera que la energía cinética que yo tendré a los 3 metros será simplemente la diferencia de energía potencial que hay entre desde que he empezado a caer y tenía toda energía potencial hasta aquí, que he convertido parte de esa energía potencial en energía cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues simplemente ahora, esta energía cinética, que es lo que yo quiero calcular, va a ser pues m por g por la altura, que ya sé cuánto es, menos m por g por esta altura de 3 metros. ¿Vale? La altura inicial y la altura de 3 metros. Puedo sacar el factor común. La energía cinética a los 3 metros será la masa, que son 5 por 9,8, por la diferencia de alturas. Esto y esto, sacando el factor común mg. 8,84 menos 3. Pues 8,84 menos 3 son 5,84 por 49, que es el producto de esto, son 286 clavadicos. 286 joules, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto vale la energía potencial a los 3 metros? Que es la otra cosa que me preguntan. Bueno, pues m por g por la altura de 3 metros. Es decir, 5 por 9,8 por 3. ¿Vale? 5 por 9,8 son 49. 49 por 3 son 147. ¿Vale? 50 por 3 son 150. Pero como le falta 1 hasta 50 al 49, 3 veces, pues 150 menos 3, 147 joules, ¿vale? Y ya está, estas son las dos energías que me están pidiendo. Y luego en el C nos dice, calcula la altura a la que rebota si en el bote pierde un 20% de su energía mecánica. Vale. Me está diciendo que esto va a caer aquí, pum, y va a rebotar, pero no va a subir tan alto, va a quedarse un poco más abajo. ¿Por qué? Porque va a perder parte de su energía cuando rebota, ¿vale? Es como una fuerza de rozamiento, no es conservativo. Cuando pega en el suelo, ¿vale? La interacción del cuerpo con el suelo, pues esas interacciones se van a disipar energía en forma de calor. ¿De acuerdo? De manera que, ¿qué va a pasar? Que no va a subir tan alto. Porque si pierde parte de su energía mecánica, luego cuando sube, no puede llegar al mismo sitio que tenía. Entonces tenemos una nueva altura, una altura prima, vamos a poner, ¿vale? Lo que sí sé es que aquí, a esta parte, tengo solo un 0,8 de mi energía mecánica. Es decir, he perdido un 20% de mi energía mecánica, luego solo tengo un 0,8 de mi energía mecánica. Pero lo que sí sé es que la velocidad es 0 también, porque es el punto más alto al que llega la bola, es donde se para. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que cuando yo empiezo, al principio del todo, a la máxima altura, aquí solo tengo energía potencial inicial, ¿vale? Que es, pues, m por g por la altura inicial. Y aquí solo tengo energía potencial a esta altura prima, ¿no? Voy a poner energía potencial prima, que va a ser la masa por la gravedad por la altura prima. Lo que sí sé es que la relación que hay entre las dos es 0,8. Es decir, que la energía potencial inicial por 0,8 tiene que ser la energía potencial prima.
eso básicamente va a ser 0,8 por la masa por la gravedad por la altura inicial igual a masa por la gravedad por la altura final o la altura prima. Masa y masa se van, G y G se van, y me queda que mi altura prima tiene que ser 0,8 por la altura final, o sea, la altura inicial que yo tenía. ¿Habéis visto el desarrollo? Aquí solo tengo 0,8 de la energía mecánica inicial. Luego, mi energía potencial, que es la única que hay, tiene que ser 0,8 por la energía potencial que tenía al principio. Porque aquí no hay energías cinéticas. Las bolas están paradas tanto arriba como aquí después del rebote. La altura será 0,8 por 8,84. Que da... Uy. 0,8 por 8,7,07. 7,07 metros, ¿vale? Si que perdiera 20% en cada bote, pues en un segundo bote tendría que volver a coger esta y multiplicar por 0,8. O lo mismo, sería 0,8 por el número, voy a poner una n, elevado al número de rebotes por la energía potencial inicial, será la energía potencial que sea en el número de bote que quiera yo, ¿vale? Luego, después de 5 botes, si en cada bote pierde un 20%, pues sería 0,8 elevado a 5, ¿vale? Por la energía potencial inicial, sería la energía potencial que yo tengo después de 5 botes. Y lo mismo podríamos hacer con la altura, porque después de cada bote podemos suponer que no se pierde masa, o la pérdida de masa la despreciamos, ¿vale? Y podemos suponer que la gravedad es siempre la misma, a pesar de que, claro, a cada altura le corresponde una gravedad y en cada choque seguramente perderemos masa. O la ganamos, igual tocamos un chicle y no se queda ahí pegado. Muy bien. Pues 7,07 metros después de una pérdida de un 20% de energía, en lugar de subir otra vez hasta los 8,84. Pues básicamente porque ahora ya no tenemos un sistema conservativo, sino que tenemos un sistema no conservativo, que hace que perdamos energía mecánica con el paso del tiempo. Bien, en el 66 cambiamos un poco el rollo, nos dice que tenemos un plano inclinado en el que hay un bloque de 10 kilogramos de masa, que salimos con una velocidad de 10 metros por segundo, que vamos a subir hasta quedarnos parados y luego bajar. Pero que hay una fuerza, que obviamente es la fuerza de rozamiento, que impide el movimiento y hace que cuando volvemos, ¿vale? La velocidad final al volver ahora sí es de 5 metros por segundo, o sea, la mitad de la velocidad. Luego aquí ha pasado algo, y obviamente lo que ha pasado es que si aquí no hubiera rozamiento, no habría ningún problema. La energía se conserva, y eso significa que yo voy convirtiendo energía cinética en potencial, esta potencial se vuelve a convertir en cinética, y yo debería volver con la misma velocidad. Pero si hay una fuerza no conservativa, como la fuerza de rozamiento, parte de esta energía se va a perder en forma de calor. De manera que yo voy a llegar, pero ya no voy a llegar tan alto como llegaría si no hubiera rozamiento. Y además, al volver, no voy a llegar tan rápido porque estoy perdiendo energía, no puedo llegar con la misma energía cinética que tenía al principio. Lo que sí podemos plantear es que la variación de energía cinética tiene que ser igual a menos la variación de energía potencial, ¿vale? Más el trabajo no conservativo. Fijaos que la situación inicial está aquí. Esta es la situación inicial. Y la situación final también está aquí, en el mismo punto. Porque subimos y bajamos. Luego, no va a haber variación de energía potencial, porque empezamos y acabamos en la misma altura. Luego, lo único que tenemos es que esta variación de energía cinética tiene que ser igual al trabajo no conservativo. A mí me preguntan, ¿cuál es el trabajo de rozamiento? Es decir, esto. Pues vamos a hacer que el trabajo de no conservativo o el trabajo de rozamiento es la diferencia de energía cinética, ¿vale? Bueno, cambio de orden para que sea más sencillo escribirlo, pero bueno. Básicamente será un medio, o si queréis, la energía cinética final
menos la energía cinética inicial. El trabajo no conservativo será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Saco factor común, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que eran 5 metros por segundo al cuadrado, menos 10 metros por segundo al cuadrado. Y ya está, ¿vale? Aquí sustituyo, el trabajo no conservativo es pues 1/2 por la masa, que la masa eran 10 kilos, luego 5 por 5 al cuadrado son 25, 10 al cuadrado son 100, 25 menos 100 son 75, 5 por 75 pues son menos 375 joules, ¿vale? Este es el trabajo de rozamiento y fijaos que es negativo. Fijaos que siempre es negativo porque el trabajo es la fuerza de rozamiento por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Y la fuerza de rozamiento siempre se opone al desplazamiento, siempre se opone al movimiento. De manera que el coseno será el de 180, que vale menos 1. Entonces, fuerza de rozamiento de la que sea por el desplazamiento que haga el objeto por menos 1, para que esto siempre sea negativo, ¿de acuerdo? Pero bien, muy bien. En el B me pide el espacio que recorre al subir. Si solo me pide el espacio que recorre al subir, tengo que tener en cuenta que solo va a actuar la mitad del trabajo de rozamiento que yo he calculado. Luego ahora, en la subida, mi trabajo de rozamiento es la mitad de esos 375, ¿vale? Trabajo no conservativo o de rozamiento en la subida será estos menos 375, pero dividido entre 2, ¿vale? Que son menos 180 y... a ver... entre 2... 187,5. Menos 187,5 joules, ¿vale? Que te quito. Aquí hay una coma. Bien, si solo vamos a subir... vuelvo a dibujarlo, pero más pequeño para poder escribir aquí, ¿vale? Yo tengo una velocidad inicial de 10 metros por segundo, una velocidad final de 0 metros por segundo, porque me paro, ¿vale? Tengo una energía cinética, la que sea, y aquí una energía cinética que va a ser 0, y aquí tengo una energía potencial 0, y aquí una, la que sea. Pero al final lo que tengo es que la variación de energía cinética tiene que ser menos la variación de energía potencial, menos 187,5, y ya lo pongo así, porque total, ¿vale? Solo en la subida. Aquí tendré energía cinética final, menos energía cinética inicial, menos energía potencial final, menos energía potencial inicial, menos 187,5. Vale, cosas a considerar. Aquí solo tengo energía cinética, luego la energía potencial al principio es 0. Aquí solo tengo energía potencial, luego mi energía cinética al final es 0. Menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que eran 10, tiene que ser igual a menos m por g, bueno, si aquí he sustituido la masa, ¿por qué no lo hago aquí? Menos 10, que es la masa, ¿vale? Recordar, aunque bueno, yo no me canso de recordarlo, pero bueno, que la energía potencial es mgh, luego la masa, 10 kilogramos, el menos viene de aquí, ¿vale? Del menos que tenemos delante, del paréntesis, g, que es 9,8, y la altura, que no la sé. No me piden altura, de todas formas, me piden lo que recorre aquí, pero bueno, menos 187,5. Aquí, fijaos que tengo un espacio que tengo que recorrer, ¿vale? Que va a ser la hipotenusa de este triángulo, que tiene 30 grados, ¿vale? Y aquí voy a tener una altura. Luego, el espacio que tengo que recorrer, la hipotenusa, la altura es el cateto opuesto de 30, y 30 es el ángulo que forma el plano inclinado. De manera que puedo despejar que altura, que es el cateto opuesto, ¿vale? Es esto de aquí, la hipotenusa, por el seno de 30. Luego aquí, en lugar de h, podemos escribir, bueno, voy a ponerlo así, ¿vale? El seno de 30, o mejor, el desplazamiento por el seno de 30. Bien, menos 1/2 de 10 por 10 al cuadrado, estos son 1000 menos 500, es igual a menos 98 desplazamiento por el seno de 30, que es 1/2, menos 187,5.
Esto simplemente sustituyendo, ¿eh? Podríais dejarlo todo en letra y sustituir al final, ¿vale? Y sería exactamente lo mismo. Ya sabéis que a mí me gusta ir alternando de una forma y de otra, porque hay gente que le cuesta más ir arrastrando letras y prefiere sustituir los números y trabajar con números, que es más fácil, pero hay veces que para verlo más claro es mejor simplemente desarrollar todas las fórmulas y sustituir al final cuando ya hayamos despejado el desplazamiento, ¿vale? He puesto aquí delta de h, pero es delta de x, que es lo que se mueve en el eje x. Bien, bueno, lo pasamos todo al otro lado y ya está. Menos 500 pasa sumando, más 187,5, ¿vale? Menos 98 por un medio es menos 49, todo dividido por menos 49, pues esto va a ser, esto, menos 500, ¿vale? Más 187,5 entre menos 49, son 6,38 metros, ¿vale? Se va a desplazar una distancia de 6,38 metros. ¿Bien? Luego nos pregunta, el coeficiente de rozamiento con el plano. Vale, para el coeficiente de rozamiento con el plano, básicamente tengo que saber que este trabajo de subida que está haciendo, estos menos 187,5, son la fuerza de rozamiento, que son nu por la normal, por el desplazamiento, que ahora ya sé cuánto vale, por el coseno del ángulo que forman, que es 180. ¿Vale? Voy a borrar aquí. ¿Este qué pasa? Vamos con este. Mejor. Bien. Menos 187,5, que es el trabajo no conservativo, ¿vale? Tiene que ser igual a nu por la normal, porque estamos hablando de fuerza de rozamiento, y aquí pues nos pasa lo de siempre que tenemos un plano, cuando tenemos un plano inclinado, que el peso va hacia abajo, tenemos que descomponer este peso en un peso I, que sí será igual a la normal mientras no haya fuerzas, más fuerzas verticales, ¿vale? Si PI es P por el coseno de 30, por el ángulo vertical, que esto es 30 también, pues tenemos que la normal es M por G por el coseno de 30. Luego aquí podemos sustituir esto por M por G por el coseno de 30, todo esto por el desplazamiento, porque recordad que esto es fuerza, rozamiento por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Todo esto por el coseno de 180, que es el ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Parece que hay mucho lío ahí, pero hay mucho menos del que pensáis, ¿vale? Menos 187,5 es igual al coeficiente de rozamiento, ¿vale? La mu en ciencia, por 10 kilogramos de masa, por 9,8 que es G, coseno de 30 que es raíz de 3 partido por 2, por el desplazamiento, que ya sé que son 6,38, por el coseno de 180, que es menos 1. O sea, fijaos que lo único que no sabemos es el coeficiente de rozamiento, que es justamente lo que me están pidiendo, ¿vale? Todo lo que tengo a este lado, esto por menos 1, por el coseno de 30, por 98, son menos 541,13, coeficiente de rozamiento será menos 187,5, partido menos 541,13, y esto da por menos 187, a ver, con 5, 0,346, 0,35. Vale, pues ya estaría. ¿Vale? El apartado D no lo vamos a hacer porque no hemos hablado de energía potencial elástica y lo vamos a hacer, así que nos quedaríamos aquí, ¿de acuerdo? Como habéis visto, los ejercicios en sí no son difíciles de plantear, siempre es hacer todo el rato lo mismo. Cuando no hay rozamiento, la energía mecánica no varía y por tanto la energía cinética y potencial inicial es igual a energía cinética y potencial final.
Y si por el contrario, si hay rozamiento, pues entonces la energía o el cambio de energía cinética tiene que ser menos la energía potencial. Esto es el principio de conservación de la energía mecánica, pero debemos añadir el rozamiento, de manera que tenemos que añadir ese trabajo no conservativo que hace la fuerza de rozamiento, que es una pérdida de energía porque se suele disipar en forma de calor. ¿De acuerdo? Así que son dos fórmulas que hay que aplicar y saber cómo es la energía cinética, cómo es la energía potencial y aquí, cómo es el trabajo de rozamiento, el trabajo no conservativo. Pues bien, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda cuando veáis el vídeo, por favor, contactad conmigo y seguiremos haciendo ejercicios, ¿vale? Para que la semana que viene, el día del examen, tengáis idea de lo que podéis tener delante, a lo que os vais a enfrentar. Hasta luego.